Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos con Mitchell, el mejor entrenador del mes de septiembre. ¿Qué tal? Muchas gracias por pasarte por aquí. Un placer, muchas gracias. 22 de 27 en este inicio liguero, se te veía optimista al principio del campeonato, pero tanto como para un arranque de este nivel. No, la verdad es que es una sorpresa para todo el mundo, para nosotros también. El rendimiento está siendo muy bueno, confiábamos mucho en la plantilla, pero evidentemente estamos superando las expectativas que todos teníamos. Además, lo hemos hablado fuera de micro, pero me parece importante empezar con esto. Son 4 victorias seguidas fuera de casa, es la primera vez que lo consigue el club en la élite. Todos sabemos que puntuar fuera, y sobre todo sumar de 3 fuera, es mucho más difícil. Habla del nivel del equipo. Sí, además salidas, estamos hablando de Anoeta, del Madrigal, Villarreal, Sevilla, Cádiz, que no había perdido, y Granada, que es un equipo que viene de empatar contra el Barça, haciendo un partidazo. Quiere decir que el nivel de exigencia que hemos tenido ha sido alto y que el equipo ha dado un rendimiento muy alto. En casa también, solo hemos perdido contra el Real Madrid, 3 victorias y una derrota. Bueno, a día de hoy somos muy competitivos y bueno, intentar mantener este nivel sobre todo para lograr el objetivo primordial, que es consolidar el equipo en primera. Ya vinisteis de hacer la temporada pasada un muy buen año. Es cierto que fuisteis claramente de menos a más, porque es cierto que acabasteis luchando por opciones europeas, pero no parecía que esa posibilidad fuera real hasta el final, aunque tú sí te lo creíste, nos ha comentado Quique. Pero bueno, al final es una segunda temporada de afianzar lo que se hizo la temporada pasada. Total, bueno, y si le metes la temporada de segunda división, también, porque hay muchos jugadores que pertenecen a esa plantilla que están hoy aquí y que son un poco la base y el corazón del Girona y de nuestro estilo de juego, y eso pues bueno, te va facilitando, sobre todo para la gente nueva que se va incorporando, el tener una base sólida de lo que has trabajado, y eso, bueno, como dices tú, la temporada pasada empezamos regular, pero poco a poco fuimos a más, acabando muy bien la temporada, y esta pues estamos consolidando un poco ese proyecto que venimos formando en los últimos 3 años. Te escuchábamos en una de las charlas que comparte el club, que por cierto te felicito porque entiendo que tú tienes obviamente que dar tu aprobación de cuando te graban las charlas prepartido, que al final para la gente que nos gusta el fútbol son un auténtico regalo, y hablabas de la dificultad de este tercer año, del tercer año, ¿no? De lo que supone el tercer año con un mismo míster, que el mensaje no caduque, mantener la intensidad. Estáis en este trabajo, entiendo. Estamos en ese trabajo, y sobre todo yo siempre digo que los máximos protagonistas son los jugadores y son los que te hacen, o los que nos hacen a nosotros como cuerpo técnico buenos, ¿no? Porque al final, ya no el mensaje, que siempre les digo, mira, es que como nunca utilizo un mensaje que sea para agradar, ni utilizo una palabra de ánimo que no sea de verdad sentida, el jugador sabe que yo hablo de verdad y hablo de verdad. Entonces mi mensaje no es que sea caduco, sino que es un mensaje de vida, es un mensaje real. Entonces por ahí yo sabía que no iba a tener problemas, pero sí es verdad que puede haber ese nivel de, pues bueno, de excesiva confianza entre las partes, y que eso pueda provocar una bajada de rendimiento en el día a día, que es para mí la base de todo. Pero eso no se está produciendo porque tengo un equipo muy equilibrado, tengo un grupo sobre todo de líderes dentro de la plantilla que evidentemente suben el nivel de competitividad en el día a día, que ellos saben la exigencia que tenemos en la competición, y son los que marcan un poco como digo yo, ese nivel de dar tu mejor versión en cada día. El jugador joven a veces no lo comprende, pero el veterano sabe que si no mantiene ese nivel, luego en la competición no lo va a poder dar, y ese nivel de exigencia a día de hoy lo tenemos en este grupo, y eso es para mí primordial. Por eso tenía la duda de los 3 años, y es un poco lo que les dije a los jugadores, pero ellos mismos han encargado de darle la vuelta a esta situación. Eso enfatiza la importancia de los Estu, de los Juanpe, de los Bernardo, el hecho de... Creo que tú utilizas el término cultura deportiva. Sí, porque tú de la noche a la mañana no puedes conseguir un buen ambiente de trabajo. De la noche a la mañana no lo vas a hacer. O sea, tú dices, mira, hay un mal ambiente en el vestuario, mañana vamos a entrenar bien. No te va a dar. No te va a dar. Tienes que ir sembrando y haciendo pues un poco el mensaje este de cultura deportiva, que yo le llamo, que nosotros estamos con ellos 5 o 6 horas al día, y hay otras 18 que ellos tienen que mantener ese nivel que se exige para un futbolista profesional. Y ellos
bueno, en el caso de que has dicho tú, Juanpe, Bernardo, Estu, Borja, Juan Carlos, que son los 5 capitanes, 100% son ejemplo de estas situaciones, de saber venir a la hora del entrenamiento, vienen 1 hora y media antes, están desayunando todos juntos, se cuidan en la alimentación, hacen un trabajo previo de gimnasio. O sea, todo eso te va dando pues, una cultura de trabajo, una cultura deportiva, una atmósfera de trabajo que engancha a todo el mundo, engancha al joven, al que viene, un jugador joven que viene con la vitola de tener que de jugar o de ser titular, porque han venido jugadores del Barça, del City, y ven que para quitarle el puesto a Stuani tienes que trabajar mucho. Eso, pues bueno, a mí me facilita mucho las cosas y es la realidad. Esa cultura deportiva yo creo que es clave ahora mismo en la exigencia competitiva que tenemos. Qué bueno, qué interesante. Además, dentro de... O sea, la temporada arranca muy bien, pero también no podemos olvidar que el equipo ha perdido jugadores que fueron muy importantes, que jugaron más de 30 partidos el año pasado, como son los Tati, los Santi Bueno, me viene también Riquelme, Oriol Romeu, sobre todo, ¿no? Que al final le dejo para último, pero me ha pasado lo mismo con Quique, al final sois el que... Para ti una prolongación, ¿no? Entiendo, Oriol, sobre todo en el césped. Sí, porque, bueno, yo intento que a la hora de trasladar mi idea que haya... que los jugadores se sientan a gusto con ella. Y evidentemente en el tema de la presión y en el tema del equilibrio táctico, pues Oriol lo entendía perfectamente, entonces lo utilizaba mucho a él de apoyo en el contexto tanto ofensivo como defensivo. Si que íbamos a atacar, no sé, con 3 jugadores por dentro, yo sabía que él iba a ser el anclaje detrás para darme pues ese equilibrio defensivo a la pérdida de balón. Si íbamos a ser un equipo que nos metiéramos un poco más en bloque bajo, yo sé que él es capaz de juntarse con los centrales para defender ese balón aéreo. Entonces utilizaba mucho a él como ancla mía porque decía, bueno, con él tengo la seguridad de que se va a entender mucho lo que yo hago. Evidentemente dentro de un contexto global que siempre es el equipo el que trabaja, pero era un jugador muy importante para mí. En este sentido, pues era una baja muy importante y las que dices tú, pues también de jugadores con muchos minutos y mucha continuidad en la competición que no sabíamos cómo las nuevas incorporaciones iban a poder dar una solución a este problema que podíamos tener, pero bueno, a día de hoy todo está solucionándose bastante bien. Y se puede decir, a ver cómo lo entiendes tú, que al final obviamente eres el responsable, que el equipo se ha transformado un pelín quizá tras la baja de Oriol y incrustar en esa posición a Aleix, que es un perfil diferente. ¿Crees que sois un equipo que tenéis un poquito más de balón, que pretendéis hacer la posesión un poquito más larga, que intentáis rehuir esos duelos en los que Oriol era ganador? Claro. ¿No? Al final hay que transformar el equipo. Como tú lo dices, 100%. Si tú tienes un ganador ahí de duelos, pues a lo mejor no necesitas tener más control del juego porque él te va a hacer esa recuperación de la pelota. Ahora sabemos que Aleix tiene otras características, evidentemente los centrales que han venido tienen otras características, que Santi Bueno, por ejemplo, o que Juanpe o que Bernardo, son jugadores distintos. Entonces yo tengo que amoldar un poco a la idea que tenemos, siempre y cuando sigamos siendo competitivos en mi idea de ver el juego. Y por eso, pues bueno, con Aleix lo que conseguimos ahora es intentar que el rival esté todavía más hundido o más en zona 1 de su campo, para que nuestra presión tras pérdida sea más enérgica desde atrás hacia adelante, porque Oriol era capaz de él solo de apretar un balón y ser ganador en ese duelo. Pues a lo mejor con Aleix, con Iván, no lo somos tanto, pero con Yangel Herrera sí, pero claro, si yo a Yangel le meto un punto de remate, en esa primera presión tiene que estar cerca del balón él, entonces no puede estar por detrás. Entonces, ¿qué necesito? Que llegue el balón más veces allí. Entonces, pues bueno, para eso tenemos que dar más pases, tenemos que ser un equipo más dominador todavía. Bueno, pues esto es un poco las correcciones o las mejoras o por lo menos para intentar ser más competitivos, lo que hemos ido pues adaptándonos un poco al jugador que tenemos ahora mismo en el terreno de juego. Y también entiendo que necesitas jugadores inteligentes, ¿no? Dentro del campo, que comprendan esta necesidad del equipo, que entiendan que quizá el año pasado en esta jugada la solucionamos así, este año preferimos hacerlo de otra manera, que entiendan también contexto de partido, ¿no? Total, tengo la suerte, primero lo que hemos dicho de la continuidad de muchos jugadores, de Juanpe, de Bernardo, de Estu, de Aleix, que ya estaban en segunda división, de Arnau, que estaba en segunda división,
de Iván, que está en segunda división, hay muchos, de Valeri, o sea, hay muchos jugadores que vienen de Juan Carlos, de Borja, jugadores que han estado con nosotros en segunda, que ya tienen esa idea y esa inteligencia táctica que nosotros queremos, y luego hemos tenido, pues, la realidad es que la dirección deportiva, el club, ha hecho una apuesta muy importante por nuestra idea de juego y necesitas un central porque se va Bernardo y te traen a Blin y Eric. Barça y Bayern de Múnich, pero Blin viene de jugar en el Ajax un modelo muy parecido a nosotros, por lo menos con la presencia de tener el balón, de jugar en campo rival, jugadores muy inteligentes para nuestra idea de juego. Traes un extremo porque necesitas que tener 1 contra 1 por fuera. El año pasado en diciembre viene Víctor Sigankov y este año viene Sabio, que la baja de Riquelme, sabíamos que en el 1 contra 1 era un jugador que nos generaba muchas superioridades y necesitábamos un jugador de ese estilo ahí. El chico viene del grupo City, pero se ha adaptado perfectamente a nuestra idea, es jugador de nuestra idea. Arriba perdemos al Tati, pero viene Dobbit con nuestras características, pero también es un jugador de área, un jugador que puede ir a la profundidad, como iba el Tati, y que puede jugar en espacio de espaldas para quedarse el balón y para dar continuidad. Complementa totalmente al Estuani, al goleador que tenemos, que es un jugador de área, es un jugador con unos recursos increíbles en el último tercio de campo, de control, de tiro, de entender el espacio del gol. Entonces, bueno, viene Portu, que nos da una energía brutal, que nos da presión, que nos da juego, que nos da alma, que es lo que necesitaba el equipo. Yo decía, joder, con la pérdida del Tati y de Uriol, a mí me da que el equipo va a perder un poco de alma, de corazón, de competitividad, de tal, y bueno, traemos jugadores de ese perfil. Al final, los jugadores nos hacen mejores. Qué bueno, totalmente. Y tú les haces mejores a ellos al final porque todos están encantados contigo. Has comentado una cuestión que a mí me parece muy interesante porque al final yo creo que también cómo se comportan los equipos contra vosotros. Sois un equipo que quiere dominar el balón y no todos los equipos, digamos, os lo disputan. Y tu equipo está disponiendo, estamos viendo últimamente con una línea de 3 muy ancha para obligar a saltar. Ahí posicionando a dos jugadores que creo que son especialistas en esa clase, como son Blind y Eric, ¿no? Al final van a ser muy protagonistas en este año si todo continúa así, ¿no? Total, por lo que te he dicho, si nosotros conseguimos llevar atrás al rival, si vienen a la presión siempre decimos que tenemos que tener el +1, que siempre utilizamos bien, en este caso que está jugando Gazzaniga, el portero, que esta superioridad siempre la vamos a tener, y si saltan a portero, ¿cómo vamos a encontrar el hombre libre? Eso lo tenemos claro y como dices tú, si luego el rival da por sentado de que vamos a tener el balón, ¿cómo vamos a generar esa superioridad? Solo la podemos hacer con los de atrás, yendo hacia adelante y generando esa amplitud para que ellos se abran y poder meter el balón dentro con nuestros jugadores clave. Ahí pues es el reto que tenemos pues bueno, cuánto apuestas con el riesgo que supone la pérdida de balón. Pero evidentemente son jugadores muy inteligentes y jugadores que tienen un timing perfecto. Es verdad que entrenamos mucho sobre la idea de generar el espacio dentro para ir fuera, para generar el 1 contra 1 de los jugadores clave, pero meter el balón dentro hay riesgo. Entonces trabajamos mucho sobre el timing, sobre el tercer hombre, sobre la orientación corporal del que recibe. Esas son situaciones clave que son las que utilizamos en el entrenamiento, pero que va un poco con lo que dices tú, el nivel del jugador, la inteligencia del jugador para entender esos espacios y ese posicionamiento que tiene que utilizar en cada momento, y a la velocidad, que cada vez hay menos tiempo para decidir y menos espacio para decidir. Entonces el jugador lo tiene que hacer a una velocidad sin perder eficacia, que es un poco ahí está la gran dificultad del juego. Bueno, tengo jugadores con muy buen pie. Quien entiende muy bien esto, que está a un nivel de MVP, para mí es Aleix García. Claro, es lo que te decía. Uriol utiliza el cuerpo, Aleix utiliza la velocidad gestual de su toque. O sea, Uriol era capaz de controlar un balón con un tío encima y girarse y quedársela y no perderla. Y chocas contra la pared. Y chocas contra una pared. Y Aleix no. Aleix en ese duelo no es tan ganador, pero Aleix se coloca para que antes de que venga la presión ya pueda utilizar el pase. Bueno, un poco en estas armas estamos y estamos intentando que
que reluzca un poco el talento de cada de nuestros jugadores, de cada uno de nuestros jugadores, que es, yo siempre digo que si ellos están felices en el terreno de juego, el entrenador tiene que estar a gusto. Qué bueno, qué bueno. Otra de las cuestiones que está llamando la atención tu equipo en este inicio liguero y que creo que ya vimos el año pasado, pero que bueno, este año le estás dando todavía una vuelta más de tuerca, es el hecho de tener sistemas asimétricos, ¿no? El hecho de, por ejemplo, estamos viendo cómo, por ejemplo, creo que en Cádiz es verdad que quizá también debido a que el partido te pones con superioridad pronto, pero creo que también la idea va por ahí y es un lateral más alto haciendo extremo, otro lateral, Miguel, con la oportunidad de meterse por dentro, porque ahí la profundidad, perdón, la amplitud me la da otro jugador. Quiero decir, al final, cada vez son más habituales esta clase de esquemas, los entrenadores, para intentar buscar ese equilibrio en el equipo. Total, yo parto de la idea, lo que te he dicho, de tener +1 en el inicio para tener continuidad, amplitud y profundidad. Pero es que nunca quiero perder la amplitud. Y en este caso, cuando he utilizado a Arnau, que para mí era un jugador es un jugador súper inteligente, diferente totalmente a Jan, si tengo a Arnau, evidentemente no pongo un lateral alto. Es el que va aquí. Es el que va adentro. ¿Qué pasa? Cuando tengo a Arnau y tengo a Sigankov y a Sigankov lo meto por fuera, sigo teniendo ese equilibrio que tú estás diciendo, porque yo la amplitud nunca la quiero perder. El año pasado teníamos a Rorro, Jan no estaba en su mejor momento con respecto a Arnau, Arnau era el que estaba por delante, era el titular, y hasta que llegó Víctor, pues o metíamos a Toni Villa o metíamos a Valeri. Entonces nosotros lo que buscamos es que no perdamos nunca la amplitud y siempre tengamos ese +1 dentro, ese +1 dentro que nos dé continuidad, que nos dé continuidad, que nos dé continuidad. Y bueno, utilizamos sobre todo el tema de los laterales y esa posibilidad de que un lateral como Blin, si juega de lateral, se pueda meter en línea de 3, si es Miguel se puede meter en línea de 3, pero también es un jugador que tiene juego por dentro, o sea que al final, lo que dices tú, asimétrico en el sentido de las posiciones iniciales no son las posiciones de juego reales, pero sí son la fase defensiva, entonces es un poco equilibrar todo eso sin perder un poco la estructura de ataque, de tener amplitud y tener gente dentro. Entonces, bueno, eso es lo que intentamos hacer con respecto sobre todo a las cualidades de ellos. Yo siempre digo... Todo parte de eso. Yo parto del jugador. Tengo laterales con una inteligencia muy buena por dentro, Aleix, o sea, Arnau y Miguel. Eric, si juega de lateral, es un jugador que en una línea de 3 en salida de balón también se te puede hacer incluso meterse dentro, porque tiene ese pie. Blin lo puede hacer también. Entonces yo le tengo que dar soluciones a mis jugadores para que ellos se sientan a gusto dentro del posicionamiento. Y Jan es totalmente distinto. O sea, Jan es un jugador vertical, de 1 contra 1, velocidad, conducción de balón. Entonces le ponemos por fuera, siempre por fuera. Es un jugador que nos da esa superioridad en la conducción que es difícil de ver. En el otro lado lo hacemos con Savio, lo puede hacer Valeri, si estuviera Toni Villa es un jugador que te lo puede hacer. Los chicos jóvenes que tenemos, todos son de este perfil, los extremos. Bueno, va por ahí. La idea es ser competitivos sin que el jugador pierda su esencia con las virtudes que él tiene, ¿no? Y eso es un poco la idea que tenemos. Qué bueno. Al final, de hecho, seguramente encontréis el rendimiento llevando al jugador a su esencia, ¿no? Bueno, es que yo siempre me voy a mis inicios. Fui director deportivo, de metodología en la cantera del Rayo, y nosotros estábamos para hacer mejores jugadores. Y no sabes lo bonito que es un niño de 8 años que entra en la cantera y lo ves luego con 16 en ese periodo de 8 años. Yo estuve 6 años en el Rayo Vallecano, en director de metodología, y en ese proceso de 6 años es increíble la mejora del jugador. Y lo bonito que es verle tú en edad Benjamín o alevín y verle luego en la etapa juvenil. La diferencia de jugador, todo lo que tú has ido transmitiendo y que él ha ido asumiendo y adaptándose a todo lo que le vas pidiendo. Y yo digo, hostia, un entrenador siempre tiene que ver el foco en el jugador, en la mejora de él y en cómo él va a ir dando pasos hacia adelante con esa adaptación que va a tener. Porque si tú la adaptas, yo digo, nosotros vamos a jugar 4-4-2
y tú vas a ser lateral derecho, Jan, y no quiero que subas. Seguro que se adapta, pero le voy a mejorar en su juego, en lo que él puede, en la esencia que él tiene de la conducción, de ir hacia adelante. Bueno, pues entonces no traería un jugador como Jan, traeríamos otro tipo de perfil. Entonces yo lo que nunca le quiero quitar al jugador es su esencia. Y hay que valorar que dentro de esas esencias luego seamos competitivos, evidentemente, yo no soy tonto. Yo si voy, le digo a Jan, no, tú sube, que no pasa nada, y me están metiendo goles a la contra, y resulta que luego él en zona de ataque tampoco me está dando mucho rendimiento. Entonces, bueno, estaríamos haciendo tirando piedras contra nuestros tejados. Tirando piedras contra nuestros tejados. Sería pan con unas tortas. Eso es, pan con tortas. Eso es lo que quería decir. Entonces, no va por ahí. Va por, dentro de la esencia de cada jugador, cómo le vamos a dar rendimiento al equipo. Y eso, pues bueno, evidentemente tenemos una idea de juego que la dirección deportiva la tiene muy asimilada. Y los jugadores que vienen tienen esta capacidad de... Saben dónde vienen, saben dónde están vienen, de acuerdo. saben dónde vienen, están de acuerdo y entonces simplemente hay que un poco ordenar un poco las piezas. Eres un entrenador al que al menos se le ve desde fuera cómodo con los chavales jóvenes. Al final en la plantilla tienes a Sabiño, tienes a Arnau, tienes a Eric, que también es del 2000, tienes a Valeri, estoy dejando seguramente ahora mismo jugadores, sí, Pablo Torre. Se te ve cómodo, ¿no?, en este trabajo formativo. Bueno, es que el hambre, tenemos que ser un equipo con alma, con pasión por el juego. Los veteranos lo transmiten y ellos tienen que empaparse de todo esto y hacer lo suyo para seguir creciendo. Me encanta trabajar con los jugadores jóvenes y ver la evolución y la capacidad de mejora y de adaptación que ellos tienen. Creo que es una de las cosas por las que me hice entrenador. ¿Te esperabas el nivel de Sabiño? Bueno, viéndolo en el Mundial Sub-20, sí. Evidentemente tienes que trasladarlo luego a una competición como la Liga y ver si va a ser capaz de demostrar ese talento que tiene, pero bueno, si te pones en los partidos del PSV Eindhoven, no, porque venía, yo creo que él entra en Europa, en el Troyes, no juega allí, va al PSV Eindhoven, se lesiona, le bajan al filial. Claro, joven, que viene aquí. Claro, su contexto no fue el mejor como para que desarrollara sus condiciones. El talento, si le veías, se le ve. La primera acción que hace aquí entrenando cuando vino, ya... Cuidado. El jugador, yo siempre les digo, mira, al aficionado le puedes engañar, porque a veces te pegas una carrera de más, te besas el escudo, cosas que... a la prensa puede que también les engañes en alguna situación y a mí como entrenador también, porque llega un momento que claro, tienes 22 chicos y a lo mejor uno se te escapa y te da la vuelta a una situación que tú no te has dado cuenta. Y para que no engañas es al compañero. Y la primera semana de Sabiño aquí, todos los compañeros estaban alucinados. Decían, este chico tiene un potencial brutal. Y ya el jugador, te lo dice Stuani, te lo dice David López, joder, que hemos traído aquí, qué jugador, madre mía, qué nivel, qué uno contra uno, qué velocidad, que el jugador enseguida siente un poco a quién tiene a su lado y eso, pues bueno, es clave un poco para decirte el nivel que este chico está demostrando ahora y que bueno, que se le veía talento, pero no sabíamos un poco el rendimiento que iba a tener. También es cierto que bueno, que tiene que caer, como bien has explicado, en un contexto que a él le favorezca, que el entrenador le dé su sitio. Tú le estás dando mucha confianza. Creo que, por ejemplo, el partido en Sevilla, creo que es el único atacante que dejas, es verdad que también, como para no dejarle meses, igual ese día le sacas y yo creo que todo el mundo me la echa la bronca que está aquí, que no, que claro. al final, pero sí que es cierto que también él está notando la confianza, ¿no? Siempre dice que tú eres una persona que está detrás suya, que nota tu respaldo. Bueno, pero hay mucha exigencia detrás también, ¿eh? Él es un chico, mira, los brasileños todos tienen ese alma futbolero y a veces se adornan. Pues él, con 19 años, es de los que menos se adorna, de los que menos. O sea, tú le ves hacer acciones y son acciones siempre de verticalidad hacia el gol. Pocos adornos, sí, pocos adornos. Que no digo que a mí no me gusten, no, pero digo... Pero ya te habla del jugador, ¿no? Ya te habla del jugador, de la madurez que tiene, con 19 años. Y eso, bueno, enseguida se lo notamos. Pero hay mucha exigencia detrás, ¿eh? Nosotros le apretamos mucho y él sabe que puede dar más y tiene esa capacidad de adaptación de saber que está en un sitio que
que todavía tiene que dar pasos hacia adelante. Otra de las frases que tú has dejado en estas charlas que le das a tu equipo y que a mí digamos que se quedó conmigo es, les comentaste que su crecimiento iba porque les molestara perder con el Girona. Bueno, claro, porque muchas veces cuando nos enfrentamos a los grandes, hoy no tenemos nada que perder. Y esa frase muchas veces, que yo no digo que sea, o sea, hay que quitarse presión. El otro día contra el Madrid, digo, a mí me dolió perder, evidentemente estaba dentro de la lógica. Pero yo les digo, podría haber hecho en esta acción todavía un poco más, mi 150%, o sea, podría haber ido al robo de verdad y que no me hagan el primer gol en una transición. Evidentemente luego el pase de Bellingham es top. Difícil de defender, sí, pero anteriormente podíamos haber hecho algo más. Y yo voy por ahí, voy por... si yo me excuso en no pasa nada, bueno, es que han sido superiores, ya, pero siempre hay una acción previa en todo lo que pasa en el terreno de juego y cada acción yo exijo el 100%. Y si tú das el máximo rendimiento en tu 100% siempre en cada acción y te lo interiorizas, tienes un punto de mejora. Y yo voy por ahí, yo voy por el punto de mejora, que esta acción no la vuelvan a hacer, porque antes del gol dieron 15 pases el Madrid. Y hay un momento que estamos en defensa de espacios donde podíamos haber cerrado más y podíamos haber sido más agresivos. Bueno, si yo llego a eso, soy capaz de sufrir en el campo para la mejora del equipo. Y eso es lo que les pido a ellos. Mi acción hace mejor al resto de compañeros. Tenemos una frase muy bonita que para mí es la economía del esfuerzo. Le llamamos economía del esfuerzo. Si yo hago un esfuerzo doble, seguramente si mis 20 metros hacen que en vez de hagamos 10 yo y 10 cada uno de mis compañeros, estamos hablando de 10 jugadores que hacen 100 metros. Si yo hago 20, es posible que de los 10 solo tenga que mover otra vez 3 jugadores para ayudarme en esa presión. Estamos hablando de 50 metros en vez de 100. Hemos economizado el esfuerzo del equipo porque yo he hecho el doble de esfuerzo. Bueno. Pero se van a beneficiar los demás. Entonces yo hablo mucho de eso, un poco de esa economía del esfuerzo, de, hostia, mi rendimiento a veces es clave para que el equipo sufra menos. Va por ahí un poco. Y parte de que me duela. Oye, si yo voy a la presión y me superan, si no me duele que a mí me superen en ese primer duelo, voy a provocar que 10 chicos detrás mía tengan que estar otra vez peleando y hagan un doble esfuerzo porque yo no he sido capaz de robar ese primer balón. O de condicionarles donde queremos llevarles. Va un poco por aquí, es lo que te digo, el trabajo diario de mentalizar que somos 11 chicos jugando para una idea, con un fin muy claro que es atacar, pero que para atacar hay que robar el balón rápido y que para robar el balón rápido tenemos que estar juntos y hablamos de viajar juntos también. Entonces todo eso es un poco la transmisión de ideas que yo creo que en estos 3 años, claro que hay una avanzadilla muy clara de lo que queremos hacer y hay muchos jugadores que ya lo transmiten solamente con su posición gestual en el campo. Muy interesante eso que comentas, Michel. Sobre tu caso personal, ¿te estás quitando una espinita después del paso por Vallecas, del paso por Huesca, sobre todo? Bueno, Vallecas tú dijiste que igual te pilló algo, sí. Te vino algo encima, pero que en Huesca sí que fue una cuestión de... Había partidos que era increíble que no se sacaran, la verdad. ¿Tenías ganas de quitarte este peso, de demostrarte a ti mismo? ¿Tenías dudas también ese primer año de vuelvo a la liga, a la élite? Sí, ¿Cómo voy a estar yo? Sí, yo tenía un miedo atroz a que saliera mal esta tercera oportunidad en primera división. Bueno, me la he quitado, pero sigo trabajando para mejorar porque esto no para. Es un constante. Pero sí, es verdad. Quizás en el Rayo venía de un proceso de metodología con unas ideas muy bonitas, muy claras, de mejora, de tal. Pero claro, todas basadas mucho en el juego ofensivo. Yo venía de haber trabajado con Paco Gémez. La metodología del Rayo es para formar jugadores, todo a través de la construcción del juego, de ir hacia adelante, de buscar rendimiento a través del balón. Entonces te encuentras en segunda división con un equipazo, RDT, Trejo, bueno, no quiero hablar de toda la plantilla que yo tenía allí, pero éramos un equipazo para segunda división, ascendimos quedando campeones, vas a primera división y quieres un poco trasladar todo lo que has hecho en segunda en primera y hay veces que no te da. Y yo quizás ahí pues no era el mejor entrenador para adaptarme un poco a
a cómo voy a defender a ciertos equipos, cómo voy a defender que no tenga yo el balón y que tenga que luego atacar los espacios. Bueno, eso me pilló un poco de nuevas y claro, cuando me echan pues empiezo a trabajar, me voy a ver al Cholo, entrenar, me voy a ver Iriondo, que es uno de mis entrenadores fetiche o favoritos, porque además le tuve como entrenador y sé que sus ideas están basadas un poco en lo que a mí me gusta y él es un enamorado del fútbol. Y bueno, y vas viendo entrenadores, hablo con Julen, que es íntimo amigo mío, Lopetegui, y para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo, y él me va diciendo cosas que él hace, cómo trabaja, lo defensivo, lo ofensivo, dónde está el punto de mejora dentro de mi idea, y poco a poco vas focalizando. Yo creo que en mi llegada a Huesca todavía es un poco temprana, pero ya tengo un poco más control de todo. ¿Pero fue una cuestión de elección de perfiles en cada momento? Bueno, es que en las primeras, me acuerdo, en las primeras 7, 8 jornadas empatamos 7 partidos y perdimos 1. Pero es que vamos a Valencia y somos muy superiores al Valencia. La primera jornada empatamos a 1, vamos a Villarreal, perdón, empatamos. Jugamos con el Atlético de Madrid, empatamos en casa, un Atlético de Madrid top en esa temporada. Joder, me acuerdo a Eibar empatar en casa y fuimos muy superiores. Vamos a Granada, vamos ganando 1-3, minuto 91 y nos marcan 2 goles en el descuento, nos empatan a 3. O sea, yo te digo cosas que dices tú, se salen un poco de... Y luego ahí los proyectos, pues evidentemente siempre el resultado penaliza y quita un poco de confianza, pero aquí no me lo quitaron. Y eso es un poco, yo no le quiero echar la responsabilidad a nadie, pero sí me encontré un poco solo a la hora de seguir apostando por mi idea, que es como chocarte contra una pared, porque ya, si tú le generas al jugador un poco la grieta para que se escape, el jugador se puede escapar. Qué interesante. Y aquí es todo lo contrario, Y yo tengo la sensación de que en Huesca hubo grietas. Y el jugador que no juega o el que ve que su rendimiento no está siendo bueno, pero ve que el equipo no va bien, entonces se puede proteger y puede decir, no, es que el entrenador no está dando con la tecla. Sin embargo, aquí fue todo lo contrario. Aquí, cuando las cosas no iban bien, fue apostar más. Doblaron la apuesta. Y eso es un poco lo que yo noté. Y luego pues el resultado te pone también evidentemente no ganábamos y acabé destituido, pero yo creo que estaba preparado para Huesca, estaba preparado. Yo me noté que controlaba más la fase defensiva y que controlaba más los partidos y que sabía cómo mi equipo podía ser competitivo. Bueno, al final me destituyen también, igual que en el Rayo, y llega este nuevo proyecto y con la dificultad del ascenso. Y como dices tú, ostras, ahora hay que demostrar en primera todo lo que has hecho, 3 ascensos, está muy bien, pero has jugado 2 temporadas en primera y te ha ido mal. Bueno, pues desde el primer momento miedo, evidentemente, pero confianza en el trabajo. Y luego poco a poco pues han ido las cosas saliendo bien y creo que tenemos que seguir dando pasos hacia la mejora, pero somos muy competitivos y llevo esta es la segunda temporada y noto que mi equipo puede ser competitivo con nuestra idea de juego. Eso es un poco lo que me da seguridad y confianza. ¿Por dónde viene el área de mejora? ¿Dónde crees que están los puntos ahora mismo donde mi Girona tiene que seguir apretando? Bueno, la defensa de espacios. Yo le llamo defensa de espacios, yo soy capaz de apretar bien el balón, pero cuando el rival ya me da 4 o 5 toques y ya tengo que protegerme, eso es, juntarme, antes me costaba mucho más. Entender al jugador, porque yo siempre le pedía ir hacia adelante. Vale. Y a veces el jugador se quiere proteger. Claro, se quiere proteger porque, oye, o las piernas no te dan, porque las piernas del rival son un poco más fuertes y en el dribbling... Y yo también sé con quién me mido y... Claro, y yo ya sé medir un poco lo que está sintiendo el jugador en cada acción. Bueno. Eso es un poco la mejora, la defensa de espacios, el proteger un poco al jugador para que él se sienta a gusto en la fase defensiva sin balón. Y luego, dentro de la fase ofensiva, hemos mejorado bastante en la estructura de nosotros llamamos PTP, que es presión tras pérdida. Creo que en esa estructura somos bastante más sólidos.
que al final es clave en vuestro modelo de juego, porque si queréis... Es clave. Las dos opciones son muy importantes porque nosotros hablamos de tener el balón y cómo recuperarlo en esa presión tras pérdida, pero hay veces que hay equipos que ya desde el principio o bien te la quitan o cuando la recuperan son capaces de proteger ellos el balón y crecer con él. En esa segunda fase es un poco donde yo estaba un poco más perdido al principio y ahora creo que, por lo menos noto que el jugador tiene la sensación de que lo que le estoy pidiendo se puede hacer. Vale. Se puede hacer. Y eso yo creo que el jugador está más tranquilo. Qué bueno. Pues Michel, hemos llegado al fin de la entrevista. Te agradezco mucho, de verdad, Muchas que gracias. nos has comentado y a seguir disfrutando con tu Girona, que la verdad que está siendo un equipo de los más disfrutones de la Liga eSports y que vaya todo muy bien. Mucha suerte. Muchas gracias, te lo agradezco de corazón. Gracias. Gracias.